Venga, pues entonces empezamos. A ver, el otro día vimos, ¿vale?, las transformaciones económicas y ahora vemos las transformaciones sociales, que son el punto 4.1 del libro y el 4.4, páginas 8 y 9, ¿vale? Muy cortito, ya va muy rápido y esta parte es más sencilla. ¿La parte del esquema, ¿no? Exactamente, esta es la segunda parte del esquema. Quien no haya copiado la primera, sí, que copie esta y luego la otra. Si el orden de los factores no va a alterar el producto, no lo va a alterar, da igual. No importa que luego copien la económica, porque yo lo hice así, terminé la económica y no seguí, hicimos otra cosa para con vosotros ver la social, porque me iba a quedar a mitad. Entonces no pasa nada, son dos esquemas de lo mismo, pero de dos transformaciones distintas. Entonces copiar la social, porque si no vais a tener que copiar la social después también en tu casa, ¿vale? Entonces no importa que luego las tengas al revés, si da igual, si el libro empieza por la sociedad. Soy yo la que lo he cambiado. Bueno, va. Entonces, os decía, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que el otro día lo explicaba para la parte económica, venga, es que el siglo XVIII, sobre todo la segunda mitad, es un siglo ya de cambios. En historia es muy raro, salvo que haya una revolución, que también las hay, y aún así el proceso es mucho más lento de lo que pensamos. Es muy raro que en historia cambiemos de una cosa a otra de forma rápida, ¿no? Sino que los procesos suelen ser lentos. Entonces, el proceso que nos va a llevar al liberalismo en lo económico, a una sociedad de clases en lo social, a un sistema de monarquías parlamentarias, es un proceso que se inicia en el siglo XVIII. Entonces, lo social que empieza a cambiar, ya os digo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Pues que desde el punto de vista demográfico, que es el punto 4.1, lo que nos explica el 4.1, la demografía, el número de habitantes, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a aumentar. La población europea en general comienza a ser mayor en número cada vez más, y va creciendo. ¿Y por qué? Si decíamos el otro día que en el régimen demográfico antiguo la natalidad era alta, pero la mortalidad era altísima, en ocasiones incluso por encima de la natalidad, ¿qué es lo que pasa en este periodo? Que comienza a bajar la mortalidad y a descender. ¿Por qué? Porque hay menos hambre, porque hay menos situaciones que hacen que la gente fallezca, porque hay mejoras en la agricultura que veíamos el otro día que hacen que la población esté mejor alimentada, y también porque es un periodo de menos guerras. A nivel europeo hay menos conflictos y eso hace también que la población no fallezca en este tipo de acontecimientos. Así que lo que vamos a ver es que la población crece poquito a poco al principio. Y esto insistiré mucho en el tema 3, que fue fundamental para que un país como Inglaterra desarrollara, ¿vale?, la revolución industrial. Sin gente que trabaja en las fábricas, sin gente que compra y que consume, pues era muy difícil que se pusiera en marcha ese sistema, ¿vale?, de industria. Así que este es el primer paso fundamental, pero luego ocurrió una cosa, que es del vídeo que vamos a ver ahora después, que en este periodo se va a producir, si voy muy rápido me lo decís, voy a ponerlo un poquito para arriba, venga. En este periodo se va a producir, o se van a producir algunos cambios sociales respecto sobre todo a la burguesía. Mirad, cuando veamos la Revolución Francesa, próximo tema, voy a hablaros de las diferentes capas sociales que intervienen en la revolución. Al principio podemos pensar que la Revolución Francesa favoreció a las clases bajas de Francia, pero no, realmente el colectivo social que se vio beneficiado de la revolución fue la burguesía, porque la burguesía ya desde el siglo XVIII está empezando a reivindicar cambios, a pedir cambios y mejoras, porque quieren que su situación se transforme, cambie. Mirad, decíamos el otro día que en la pirámide social del antiguo régimen hay 3 estamentos, 2 privilegiados y 1 que no. Ser privilegiado no significa tener muchos recursos económicos. Sin embargo, ser no privilegiado, como le pasa a la alta burguesía, sí significa tener recursos económicos, pero no tener influencia política, tener que pagar impuestos, tener además una legislación o ser juzgado por una legislación distinta. Eso lo veíamos el otro día cuando analizamos la sociedad del antiguo régimen. Pues esa sociedad del antiguo régimen es lo que la burguesía quiere cambiar. Sociedad y también política.
Entonces la burguesía durante el siglo XVIII lo que va a hacer es pedir, reivindicar, y luego eso se va a plasmar en la Revolución Francesa, que todos paguen lo mismo, que se paguen impuestos. Ellos lo que realmente no quieren es pagar, ¿no? Pero al menos si tienen que pagar, que también pague la nobleza. Todos tienen que ser iguales, es lo que se está reivindicando. Todos iguales en cuanto al pago. Esta primera parte es, ¿vale? Económica. Yo pago impuestos, pues hombre, que paguen todos. Y si no, pues no quiero pagar yo, ¿vale? Eso es importante porque, claro, ellos son los que tienen los recursos económicos y van a presionar para que sea una modificación en ese sentido. Todo esto viene desde el antiguo régimen. La nobleza no paga impuestos, al contrario, los recauda, ¿vale? El clero lo mismo. Otra cosa muy importante para ellos es tener influencia política, porque vamos a ver a continuación la Ilustración y las ideas ilustradas, que empiezan a hablar, bueno, pues de crear o elaborar un contrato social entre los que gobiernan y el pueblo, de que tiene que haber una división de poderes. Empieza a haber ya ideas que quieren y que transmiten cambios. ¿Cambios para qué? Para que la población, que también tiene recursos económicos pero no tiene poder político, lo tenga. Por eso os digo que la Revolución Francesa, sobre todo, a quien va a beneficiar es a la burguesía. Así que ellos quieren tener influencia política. Porque la nobleza, ¿cómo influía políticamente? Pues porque eran secretarios, ministros de los reyes, consejeros de los reyes. Había burgueses en ese círculo, sí, solía haber burgueses, pero gente que era había estudiado en la universidad, letras, había estudiado derecho, y lo que hacían era un apoyo administrativo más que otra cosa. Entonces ellos lo que quieren es tener influencia, decidir. Porque evidentemente se dan cuenta que si ellos no influyen políticamente no van a conseguir lo que quieren, que es no pagar impuestos o que todo el mundo al menos los pague, ¿vale? Así que ellos quieren y empiezan a pedir una cosa que va a acabar con el antiguo régimen y que sí que van a lograr, que es el fin de los privilegios. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, y esa es la diferencia entre una sociedad estamental y una sociedad de clases. Sociedad estamental. Todos no eran iguales ante la ley. Sociedad de clases, todos somos iguales ante la ley, pero luego hay diferencias porque unos tienen más dinero que otros. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Y participar, por supuesto, en política, cosas que yo os digo que van a conseguir. Otra cosa que va a ocurrir, que es lo que vamos a ver ahora en el vídeo, es que, claro, yo no podía cambiar de estamento. Era muy poco habitual, hay excepciones, hay gente que cambia de estamento. Por ejemplo, en España hay algunos monarcas, especialmente Carlos I, que le otorga el título de nobleza a conquistadores de América que no lo eran, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hay algunas excepciones, y por supuesto si uno se cambia y pasa del estamento no privilegiado al clero, por supuesto cambia de estamento, pero estando siempre en el bajo clero, que al final tampoco tenía excesivos privilegios. Pero empieza a surgir una forma, ¿vale? Una fórmula también de cambiar de estamento. La baja nobleza no tiene recursos económicos. La alta burguesía no tiene títulos. ¿Qué es lo que hacen? Casarse. Y empiezan a surgir matrimonios mixtos en el sentido de que se casan una parte de la baja nobleza y la otra parte es de la alta burguesía. Siempre alta burguesía, porque ¿qué es lo que busca la baja nobleza? Lo que busca es dinero. Uno aporta una cosa y el otro aporta la otra, ¿vale? Y esto empieza a ser bastante habitual, o empieza a surgir bastante en el siglo XVIII. ¿Alguna duda? Con esto hemos terminado. Esta parte era más sencilla que la parte de economía. Pues con esto